Santa Cena tiene un significado que necesitamos ver, ver como siempre hemos visto un rito, una ceremonia, una cuestión como supersticioso, como que tiene un poder intrínseco en sí mismo, pero sí necesitamos entender cómo fue instituida la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena fue instituida en una cena de Pascua, donde Jesús estuvo con sus discípulos. En algunas iglesias, cada primer domingo del mes, como una costumbre, ¿verdad? En realidad la Biblia nunca nos dice con qué frecuencia se debe tener la Santa Cena, ¿no? Y si nos vamos a la Pascua, se hacía una vez al año nomás, en el tiempo de la Pascua. Pero el significado, más que una cuestión, digamos, ritual, es un significado más bien de, como dijo Jesús, de participar del cuerpo de Cristo, ¿no? Y espero que en esta mañana nos aclaremos algunas cosas. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 11. En primer lugar, en el lugar donde Pablo muestra lo que hizo Jesús, ¿no? Da las mismas palabras de Jesús. Dice en 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Perdón. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente, la palabra indignamente quiere decir irreverente, impropiamente, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ese juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, les dice, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero dice, al daros aquí termina el capítulo 11. Y hermanos, este tema de la Santa Cena también es interesante, que solo está en la carta a los Corintios, ¿no? En las otras cartas, obviamente está en los evangelios, sí, pero en las cartas del Nuevo Testamento solamente está en la carta a los Corintios. Ahora, el contexto de de por qué Pablo saca a relucir este asunto de la Santa Cena en la iglesia de Corinto, es que hay un contexto que necesitamos entender, ¿no? Hay un contexto que le da lugar a que él enseñe de la Santa Cena en esta carta. En primer lugar, en realidad ellos comían juntos en la iglesia, y no dice cada cuánto tiempo,
pero cuando comían juntos, ahí se manifestaban algunas cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces aquí estamos ya en el versículo 34, pero en este capítulo, antes de que Pablo hable de lo que Jesús hizo, habla de lo que sucedía en una cena previa al compartir el pan y el vino, ¿no? Lo que sucedió, lo mismo con Jesús. Primero cenaron y después de cenar él tomó el pan, ¿no? Y más o menos era lo mismo que sucedía en la iglesia de Corinto. Y está Pablo hablando en este capítulo 17 y dice, el capítulo 11, y en el versículo 17 dice: pero al daros estas instrucciones, dice, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. ¿Ok? O sea, realmente más bien el congregarse para los corintios no era bueno, sino más bien malo. Amén. Hemos visto que la manera de comer la cena del Señor indignamente traía juicio, ¿verdad? Traía, dice, debilidad, y algunos hasta dormían, digamos, ¿no? Espiritualmente dormían. Había una debilidad espiritual también. Y en realidad su congregarse no traía nada bueno. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo era la iglesia de Corinto. Había muchas divisiones. Dice el versículo siguiente: pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, ¿no? Una cosa que había en esta iglesia era divisiones, había partidismos, ¿no? Como si ustedes hubieran leído la carta, en el primer capítulo uno decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. O sea, había un orgullo de ser parece de una parte de la iglesia. La iglesia estaba dividida porque ahí Pablo había fundado la iglesia, después se ve que había estado Apolos ahí, y probablemente los de Cefas, no se habla de que Cefas, que es Pedro, haya ido por allá, pero probablemente eran los judíos, digamos, ¿no? Los que tendrían un origen judío dentro de la congregación, ¿verdad? Recuerden que Pablo fue un apóstol a los gentiles y Pedro era el que estaba encargado de los judíos. Entonces, había divisiones, dice, y luego el versículo 19 dice: ¿por qué es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados, ¿no? En un sentido, era bien, o sea, de todos los bandos que había alguien que estaría aprobado, ¿verdad? Que no tenía el espíritu así sectario, pero que estaba bajo una enseñanza correcta. Amén. No era el estar dividido lo que le hacía aprobado a alguno de esos bandos, sino su ortodoxia, ¿no? Su buena doctrina. Dice, por tanto, dice, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. O sea, lo que para ellos era la cena del Señor, Pablo dice, como están así las cosas dentro de la iglesia, cuando ustedes se están reuniendo para tener la cena del Señor, esto ya no es la cena del Señor. Porque dice, al comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga, ¿no? Entonces, no era una cena donde todos participaban y todos al mismo tiempo, dice. Que alguno tomaba primero su propia cena. Al parecer, los hermanos llevaban cada uno, según podemos decir, su economía, una cena, ¿no? Habían personas que llevaban una cena bien, digamos, bien preparada, podemos decir una cena con materiales caros, una buena cena. Otros, más pobres, llevaban una cena humilde
Y aún algunos no llevaban ni siquiera nada, ¿no? Porque por su condición económica. Pero lo que pasaba era que los que llevaban su propia cena, por eso habla de propia, porque está hablando de la cena que ellos llevaban, en vez de compartirla, ellos se adelantaban y la comían, porque era la mejor cena, ¿no? Yo no creo que hayan sido los que tenían la peor cena, sino los que tenían la mejor cena, el asunto de aquí, ¿no? Y luego dice, uno pasa hambre, entonces parece ser que algunos quedaban sin nada. Y otros, dice, se embriagaban, ¿no? El vino de la Santa Cena, en vez de tomar la copa, una copita, ellos tomaban un poco más de una copa, ¿no? Entonces, imagínense esto en medio de una congregación. ¿Qué es lo que está manifestando esto? No había divisiones, no había consideración, amor mucho menos. Era una cosa así, mucha indiferencia, mucho personalismo, cada uno vivía su propia vida, pero la vida congregacional estaba muy afectada. Entonces, y por eso Pablo dice, ¿qué? Dice, ¿no tenéis casas para comer o beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? A veces, hermanos, nosotros menospreciamos la iglesia del Señor. Nosotros tenemos, tristemente, y esto es una verdad, un concepto muy, muy bajo de la iglesia. La iglesia es la institución más poderosa de la tierra. Debería serlo, ¿no? Muchas veces las iglesias locales no lo son, pero la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que tiene autoridad para reinar. Tiene una autoridad sobre las tinieblas, tiene una autoridad sobre la creación, que lamentablemente no está ejerciendo, ¿no? No está ejerciendo por su inmadurez. La inmadurez le impide, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, dice que el heredero cuando es niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿no? Entonces, somos herederos, pero como somos niños, como somos inmaduros, entonces no se usa la autoridad. Pero no solamente en el sentido de que tiene autoridad, es que la iglesia del Señor es algo grande, es algo muy importante. Como Jesús dijo cuando partió el pan, esto es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? En la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ocurre la Santa Cena, hay una participación de ese cuerpo. Y esa participación de ese cuerpo es un comer el cuerpo de Cristo, ¿no? Jesús dijo que coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, hay una alimentación espiritual que ocurre cuando participamos de la iglesia, participamos de la congregación, de congregarnos. Y Pablo aquí está diciendo, bueno, si tú quieres comer tu cena, cómela en tu casa, digamos, ¿no? Pero cuando eres parte de la iglesia, no puedes hacer como en tu casa. Este es un lugar, y no hablo de lugar geográfico, hablo de lugar espiritual. Este es un lugar espiritual grande y poderoso que nosotros necesitamos recuperar. Necesitamos recuperar el concepto, necesitamos recuperar la verdad que representa la iglesia. Amén. Y dentro de la iglesia, que es una sola y es universal, y es el conglomerado de todos los que hemos recibido a Cristo y hemos nacido de nuevo, esa es la iglesia. Pero la iglesia no puede reunirse en un solo lugar, por tanto también hay lo que la Biblia le llama las iglesias locales, ¿no? Una iglesia local también es un lugar donde se reúne la iglesia de Cristo. Y es un lugar de poder, es un lugar de alimentación, es un lugar
como nosotros tenemos todos los días en nuestro comedor de la casa, ahí comemos, pues, y nos alimentamos y tenemos fuerzas. La iglesia es también un lugar donde se fortalecen nuestras vidas. Entonces dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. O sea, Pablo estaba diciendo, esto que están haciendo ustedes es censurable. No está bien. Esto no es comer la cena del Señor. Esto se muestra que ustedes no tienen entendimiento de lo que es la iglesia. Y es triste que no solo los corintios, sino muchos de nosotros no entendemos en qué medida la iglesia es algo hecho por el Señor. La iglesia es el centro de la voluntad del Señor. La iglesia es el lugar desde donde Dios quiere reinar en este mundo. Y estaba leyendo el libro de Corintios, dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, la iglesia es lo que ha de hacer esto. O sea, no podemos menospreciar la iglesia. Tenemos que más bien entender qué es y hasta qué punto la iglesia es importante y nuestra participación dentro de la iglesia, lo que puede hacer en cuanto a lo que la iglesia va a hacer ante el mundo, pero también lo que hace en cuanto a nuestra salud espiritual. Nuestra salud espiritual es muy importante. Ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces, después de este versículo 17, viene el 22 estábamos, ¿no? Y en el 23 empieza, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, describe la situación que estaba reflejada en la cena y describe el problema detrás de esto, las divisiones, la indiferencia, la falta de discernimiento, la falta de consideración unos con otros. Y después dice, porque yo recibí del Señor lo que yo les he enseñado, ¿no? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. El Señor dijo que, o sea, el Señor habló y dijo, esto es mi cuerpo. Yo no sé, pero quizás nosotros no tenemos la dimensión de lo que quiere decir ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. En el cuerpo están los brazos de Cristo, están la boca de Cristo, los ojos de Cristo, el poder de Cristo. O sea, lo único por medio de lo cual Dios se va a manifestar en este mundo natural es por medio de un cuerpo, y ese su cuerpo es la iglesia. Entonces, inmediatamente después de demostrarle las divisiones y la situación que pasaba, él dice, por esto, el versículo, porque yo recibí del Señor esto, que en la noche que fue entregado él tomó pan y dijo, este es mi cuerpo. Amén. Este es mi cuerpo. Hermanos, la iglesia de Corinto era una iglesia muy peculiar. Esta carta a los Corintios sobresale porque es una carta donde hay mucha exhortación, mucha reprimenda en ella, ¿no? Podemos ver desde los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 4, cómo habían divisiones. En realidad la carta fue motivada porque él había oído de unos hombres, o sea, puede ser de una familia, los de Cloé, le habían dicho
que la iglesia de Corinto estaba dividida. Y como ustedes saben, Corinto era una ciudad griega, una ciudad muy próspera, una ciudad donde, como toda ciudad griega de aquel tiempo, dice que había un predicador en cada esquina, ¿no? Un predicador, una escuela filosófica. Estaba lleno de escuelas filosóficas. Ustedes saben, los griegos eran pensadores, ¿no? Ellos tenían en mucha estima el pensamiento, la teoría. Y había, tristemente, orgullo intelectual por ese conocimiento que tenían. Se creían muy superiores a los demás, ¿no? También no solamente había un orgullo intelectual en esta iglesia, que habla en el capítulo 1 al capítulo 4, y por eso había divisiones. Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de este, sino también había dones espirituales, como dice en el capítulo 1. Ellos dicen, a ustedes no les falta ningún don. Era una iglesia llena de dones espirituales. También sabemos que era una iglesia económicamente muy pudiente. Era una iglesia que tenía una economía, era una iglesia fastuosa, podemos decir. No solamente por su contexto geográfico, pero Corinto en realidad era una iglesia donde había mucho dinero, ¿no? Era un lugar donde los barcos venían desde un lado y había una pequeña, o sea, eran unos pocos kilómetros y se iban hasta el otro océano, ¿no? Era un lugar de comercio, grandemente importante. Si ustedes lo ven en el mapa, era un lugar muy importante. Los barcos de este lado descargaban y en vez de darse toda una vuelta de varios días de viaje, ellos por tierra lo trasladaban y lo ponían a otro barco y ya estaban listos para enfilar hacia Europa, ¿no? Entre Oriente y Occidente era un lugar bien importante, ¿no? En realidad, Corinto era una ciudad griega, ¿no? Cerca de Atenas, la capital. Entonces, era una iglesia económicamente pudiente, era una iglesia llena de juicios, hermano. Lamentablemente, ellos juzgaban mucho a sus apóstoles, al propio Pablo. Le decían que su apariencia era menospreciable, que sus palabras eran así, no era tan elocuente como otros que habían llegado después de Pablo y tenía mucha elocuencia. Ellos confundían la espiritualidad, la vida espiritual con la elocuencia en su hablar. Ahí en esta iglesia se ve que había mucha debilidad espiritual, porque había pecados de fornicación, como dice en el capítulo 5, adulterio, y un adulterio más allá de lo que se veía incluso fuera de la iglesia. Era una iglesia, incluso había probablemente prostitución, como lo sugiere el capítulo 6. Dentro de esta iglesia había pleitos frecuentes entre hermanos de la misma iglesia, tanto que se demandaban entre los jueces incrédulos, entre los jueces que no eran creyentes, y daban un testimonio parecido al testimonio de que dan algunos en este tiempo como cristianos. Había una falta de sensibilidad en los cristianos que tenían más tiempo hacia los cristianos débiles. No tenían cuidado de hacer algunas cosas que los otros no sabían. Por ejemplo, el comer alimento a los ídolos, ¿no? Aquí Pablo explica que comer alimento es comer alimento. Dice, lo que tú comas viene a tu estómago y se va a la letrina. Pero no todos saben eso, dice, ¿no? Y había el alimento sacrificado a los ídolos. Ellos también, los corintios tenían a los dioses griegos, a los que sacrificaban también animales. Y para los que sacrificaban animales, para ellos el comer, así como para los cristianos, algunos cristianos era como un rito cristiano,
El comer lo sacrificado a los ídolos era parte de su rito religioso y de su muestra de fe hacia los ídolos. Pero Pablo dice, ya sea que haya sido sacrificado a ídolos o que sea lo que sea, la carne es carne. El problema es cuando uno la come como una ceremonia de sacrificio a los ídolos, ahí el problema es espiritual, ¿verdad? No está en la carne, no está en la comida, está en la actitud con que se come. Pero dice, algunos de ustedes comen tranquilamente, como saben esto, no les importa porque dice que el templo del dios Apolos estaba muy cerca de la carnicería, entonces mucho de la carne sacrificada a los ídolos iba y se vendía. Entonces había personas que no tenían este conocimiento. Para ellos comer carne que había sido sacrificada a un ídolo era pecado, era participar de ese rito. Aunque en realidad los hermanos de la iglesia que tenían conocimiento sabían que esta es carne nomás y comían, ¿no? Pero él dice que si ellos comían delante de los hermanos que no tenían ese conocimiento, débiles, que le llaman los débiles, si comían delante de ellos podían arruinar su conciencia, ¿verdad? Porque ellos pensaban, wow, veían a un hermano maduro y este está comiendo carne de los ídolos. ¿Será que está adorando a los ídolos, verdad? Entonces estaban hiriendo su conciencia. Y a la mayoría no les importaba, ¿no? El evangelio, hermano, su salvación y la obra del Señor no era su prioridad. Ellos, todas las otras cosas, su bienestar, su autocomplacencia, eso era lo que les importaba, ¿no? Aunque hiera la conciencia de los hermanos más débiles, ¿no? Todo esto está en el capítulo 10 y 11 y 9. Había hermanos también en desórdenes en la iglesia. Hermano, en este mismo capítulo 11 empieza diciendo que incluso Pablo dice que se callen las mujeres, porque era un lío la reunión, el culto, ¿no? Dice que las mujeres gritaban, le preguntaban una cosa. No había un gran desorden. Y les dice, bueno, las mujeres, callen, pregunten en su casa a sus maridos, no vienen a preguntar así, a interrumpir el culto. Parece que las mujeres realmente no tenían, no sé, como nosotros, ¿no? Una sensibilidad para eso. Había como hemos dicho, insensibilidad acerca de la iglesia, de la cena del Señor, lo que estábamos viendo aquí, una falta de discernimiento de la iglesia, una falta de discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Había juzgamiento entre los que tenían dones más visibles y los que no tenían. El capítulo siguiente es el capítulo 12, donde habla de los dones espirituales, donde habla que unos tenían una cierta cantidad, un cierto don, otros de otro don, algunos se creían menos porque no tenían esos dones visibles de otros. Otros que tenían esos dones visibles se creían superiores a los demás. Aunque era una iglesia que parecía con tanta vida, pero era una iglesia muy carnal. Amén. Ellos no estaban aprovechando, hermanos. Por eso el capítulo 12 habla de que los dones espirituales eran para edificación de la iglesia. Pero ¿cómo se puede entender una iglesia con tantos dones que supuestamente edifican la iglesia, pero una iglesia tan débil, tan carnal? ¿Por qué? Porque había todo este problema, ¿no? Ellos estaban haciendo todas estas cosas en la carne. Habían partidismos, divisiones, su orgullo. Amén. Y aunque los dones eran para edificar la iglesia, ellos tomaban algunos dones para verse más grandes que otros. Entonces, hermanos, había muchas cosas. Incluso al final, en esta iglesia, en el capítulo 15, habla de que incluso había cristianos, probablemente algunos de los partidos, que decían que ya no había resurrección de los muertos. Y Pablo da una clase magistral sobre cómo
sobre que hay resurrección de los muertos, incluso cómo va a ser la resurrección de los muertos, con qué tipo de cuerpo vamos a resucitar. Ese capítulo 15 son más de 50 y tantos versículos donde explica así a detalle que hay resurrección de los muertos y cómo va a ser, ¿no? Exactamente cómo va a ser la resurrección de los muertos, o sea, nuestra vida futura. Amén. Yo no sé si usted cree, pero ellos estaban dudando de que había un futuro. Ellos veían la vida muy solamente los años que van a vivir, porque se había metido dentro de la iglesia una doctrina que decía que no hay resurrección de los muertos. Y quiero decirle que eso es fundamental para nuestra fe, para nuestra vida. Si nosotros solamente esperamos en esta vida, nuestra actitud con Dios, con su cuerpo, con la vida propia nuestra, está mal. No es la apropiada como Dios quiere. Amén. Entonces vemos que esta enseñanza de la Santa Cena está en medio de una situación grave y difícil que había en esta iglesia. Por eso dice él, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Amén. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, él empieza a traer en esta enseñanza de la Santa Cena una conciencia de lo que es el cuerpo de Cristo, que es lo que fue partido por nosotros, ¿no? Y dice, tomen y coman, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, participen de este cuerpo, coman de este cuerpo, aprovechen la iglesia. Recuerdan que en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, dice que todos no tienen los mismos dones. Que unos tienen un tipo de dones, otro tiene otro tipo de dones, pero que entre todos edifican la iglesia. Cuando uno no participa de la comunión en la iglesia, cuando sucede eso, hermanos, cuando no hay eso, hay una debilidad entre nosotros. Por ejemplo, si se manifiesta, si hay alguno entre nosotros que tiene el don de sanidad, por decir algo, y hay un enfermo en la iglesia, esa persona se va a beneficiar, ¿verdad?, de otro hermano, pero que esté funcionando con su don. Amén. Si necesitamos dirección en la vida, hay otro que tiene un don de profecía. Y así, o sea, los dones nos deberían completar, nos deberían ayudar a caminar en la vida con fuerza, como lo que Cristo quería que fuera su iglesia. Amén. Miren, en el capítulo 10 habla de lo que es la copa de bendición que bendecimos. Dice, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? O sea, la copa que Jesús levantó también, ¿acaso no es la participación en su sangre? ¿Qué quiere decir participar en su sangre? Quiere decir participar de su sacrificio, beneficiarnos con el perdón de sus pecados. Esa sangre fue el precio que Él pagó porque nosotros nos viéramos libres. Amén. Si hay alguno de nosotros que no se siente perdonado, que no se siente en paz con Dios, no está participando en la sangre de Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que Dios hizo. En ese pacto nosotros somos libres de condenación. No por nuestra capacidad, nuestra calidad de vida, sino por la obra que hizo Jesucristo. Pero cuando hay divisiones y cuando hay
envidias, cuando no hay perdón, nosotros no participamos de eso. Cada uno de nosotros debería sentirse bien todos los días. Amén. ¿Sienten ustedes que están en paz, que realmente con Dios todo está, que tienen una libre entrada? ¿Sienten que están perdonados, limpios, sin condenación alguna? ¿O están como en la ley, no? Los que estaban en la ley siempre pensaban que faltaba algo. Siempre pensaban que tenían que hacer cosas para agradar a Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada, tenemos que creer. Y tenemos que sentir la vida, la aprobación, la limpieza del Señor. Porque es en esa limpieza del Señor que nosotros empezamos a crecer en Cristo. Por eso la participación de la sangre de Cristo. Y luego dice, el pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo. Clarito, ¿no? Amén. Participar en el cuerpo de Cristo habla de nuestro labor, lo que hacemos cuando estamos en medio de la iglesia. O sea, cada uno de nosotros, amados hermanos, como el siguiente, el capítulo 12, habla de los dones espirituales y de todos los dones de servicio, los dones de administración, los dones de liderazgo, etcétera, etcétera. Primero, tenemos que pensar en nosotros mismos. Cuando yo estoy en esa situación de debilidad como estaban los corintios, primero, hermanos, no puedo ejercer mis dones espirituales. O no los puedo ejercer bien, o los ejerzo con una mala motivación. Y en segundo lugar, cuando esa situación está en medio de esta congregación, como era en Corinto, yo no puedo beneficiarme de los dones espirituales que Dios había puesto en otras personas, porque esas personas vivían en debilidad. Hermano, el vivir en debilidad espiritual es peligroso. El vivir en debilidad espiritual afecta no solo tu vida, afecta a tu familia. Para esta semana nosotros estamos con Jenny invitados a una cena de matrimonios. Vamos a compartir la palabra. Yo estaba orando. ¿Y sabe qué? Lo que vi es que lo que hace que un matrimonio sea feliz es que cada uno de los dos esté bien con Dios, esté fuerte espiritualmente. Cuando tú vives tu matrimonio en debilidad espiritual, como con los corintios, tu relación con tu esposo se va deteriorando, se va enfriando. Número 2, tus hijos son afectados. Somos responsables cuando vivimos en debilidad espiritual. Somos responsables, hermanos. ¿Se puede seguir viviendo así? Se puede seguir viviendo así. No va a venir un trueno y te va a matar. No. Y de hecho, Satanás quiere que nosotros pensemos que estamos bien. Pero quizás estás deteriorando cada vez más ese matrimonio. Quizás no estás educando a tus hijos con la fuerza que necesitan ellos, precisamente por el cómo está este mundo. Amén. ¿De dónde vas a sacar sabiduría? ¿De dónde vas a sacar esa autoridad para educar a tus hijos? Solamente la tenemos en Dios. Pero si eres un débil espiritual, si eres una débil espiritual, tus palabras, tus acciones no los van a ayudar. Amén. Tenemos necesidad de participación en el cuerpo de Cristo, porque es un alimento que no podemos perdernos. Y dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Ese pan, esa comida, es el cuerpo. Miren lo que decía en Juan capítulo 6, vamos a leer varios versículos. A Jesús
diciendo y repitiendo y volviendo a repetir lo mismo. Miren, Juan 6:51. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Coma de este pan que soy yo, dijo, ¿no ve? Amén. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne, mi cuerpo. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo es cuando entendemos las verdades espirituales en la carne, verdad? Jesús dijo: yo soy el pan, y el que me come va a tener vida. ¿Cómo era? Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si comen de este pan de mi cuerpo, van a vivir para siempre. Y ellos, y los judíos que estaban escuchando: ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos comerlo a este Jesús? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Quiere que seamos caníbales, ¿no? Hermanos, el entendimiento de cada uno de nosotros también está mal cuando estamos débiles espiritualmente. En este libro de Corintios dice en el capítulo 3: hermanos míos, yo no les pude dar a comer alimento sólido, sino solamente leches, porque ustedes son carnales, porque son niños en Cristo, porque están llenos de problemas y divisiones, no se están fortaleciendo, están débiles en la fe. Y aquí en Juan 6 también los judíos, dice: entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Es importante comer su carne y beber su sangre? ¿Qué es lo que significa la cena del Señor? No es una ceremonia de primer domingo de mes, es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde yo estoy consciente de que soy parte de ese cuerpo, donde yo tengo dones que aportar a ese cuerpo y donde yo tengo que estar en paz con los demás para recibir los dones que tienen los otros de ese cuerpo y así fortalecerme. Amén. Hermanos, yo estoy convencido de que nuestro problema es un problema de debilidad espiritual. Los días martes yo deseaba, hasta ahora solamente dos personas vienen los martes. ¿Qué era mi intención los martes? En los martes, una reunión donde cada uno pueda decir, pueda primeramente preguntar, pueda aportar sobre la reunión del domingo, sobre la palabra, pero también un lugar donde se podrían manifestar los dones espirituales, donde podríamos reunirnos con la dirección del Señor. Y el problema, bueno, quizás lo que yo estoy pensando es realmente si nosotros estamos fortalecidos. Pero es muy probable que todos estemos, o la mayoría de nosotros estemos en debilidad espiritual. No estemos en la medida en que Dios quiere. Estemos como la iglesia de Corinto. Porque dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida. Hermanos, la participación de la comunión de los santos trae vida. Nosotros, como pastores, por lo menos, tenemos 2 grupos a la semana donde nos reunimos con otros pastores. Lamentablemente, los hermanos, claro, tienen su horario de trabajo, ¿verdad? Pero nosotros nos dedicamos a la obra, o sea que nosotros manejamos nuestro horario y nos reunimos. Y pasamos 2 mañanas completas a la semana unidos, reunidos, participando cada uno de lo que dice el otro, de lo que hace el otro. Oramos cuando hay una necesidad. Hay una gran fortaleza en eso. Y en la congregación también necesitamos tiempos así. No puede ser la iglesia solamente una iglesia del domingo donde usted simplemente viene y escucha y luego se va.
Yo creo que hay que hacer cambios ahí. Yo le pido al Señor, estoy orando al Señor, para que las cosas cambien, para que nos dirija qué hacer. Pero es necesario, hermanos, dejar de andar en debilidad. En debilidad andamos como lo que pasaba en Corinto, cuando tengo envidias, cuando mi relación con algún hermano está rota, cuando tengo orgullo, cuando tengo indiferencia, no me importa si hay un hermano débil, igual nomás hago las cosas con la carne. Hermanos amados, hay una cosa que Dios está esperando de nosotros. ¿Por qué muchos, se dice que la mayoría de los jóvenes, de los niños que entran a la escuela dominical, cuando llegan a la edad de adolescencia, se apartan? Y puede ser un problema de la iglesia, puede ser un problema, pero el problema principal es la debilidad espiritual de los padres. La relación matrimonial está mermada. Satanás es especialista y lo hace de una manera muy velada, cuando no nos damos cuenta. Pero ya para cuando el matrimonio se da cuenta, ya es muy tarde. Cuando el matrimonio ha dejado que Satanás arruine la relación, ya es tarde. Cuando usted quiere corregir a sus hijos jóvenes, ya es tarde. ¿Por qué? Porque se acostumbró a vivir en debilidad espiritual. Y para nosotros, iglesia evangélica, es normal. Para Dios no es normal. Amén. Para Dios es parecido a lo que hablaba en la iglesia de Corinto. Necesitamos comer de Cristo y comer de su cuerpo también. Decía, el que come mi carne, miren, ¿cuántos versículos? Y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El saber que yo soy limpio por la sangre de Cristo es una comida espiritual. Estoy alimentándome cada día que yo creo en la obra maravillosa que hizo Jesucristo. Y también cuando yo participo de su cuerpo. Cuando yo estoy hablando con un hermano y estamos en esa comunión en el Señor, yo me alimento. Es verdadera comida. Y por lo menos, hermanos, bueno, para los casados, ¿no? Si en la casa con mi esposa hay verdadera comunión y ella también es cristiana, estoy comiendo todos los días. Cuando están los niños participando de la comunión en el espíritu de los padres, hay verdadera comida, hay fortaleza espiritual. Los niños no se van a contaminar. No es el problema el mundo, no es el problema las leyes, no es el problema los gays, no es el problema del aborto. El problema está inicialmente en cada cristiano, que le parece que puede seguir viviendo con debilidad espiritual. No es aceptable, porque su carne es verdadera comida. Y decía Jesús, y mi sangre es verdadera bebida. Y sigue diciendo, miren cuántos versículos: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Podemos vivir en Cristo y permanecer en Cristo cuando comemos su carne y bebemos su sangre. Que ya hemos hablado de qué es lo que es. Entonces permaneceremos. Cristo se va a manifestar en nuestras vidas. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, Cristo, lo que es Él, y el cuerpo de Cristo, lo que somos los demás. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Haciendo referencia al maná. ¿No? El maná comieron, pero se murieron y quedaron en el desierto. No. Pero si me comen a mí, dice Jesús, vivirán. Amén.
Y seguimos en Corintios, en el capítulo 11. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ya no estamos en el pacto de condenación, donde nosotros pensábamos, donde en ese pacto, hermanos, uno tenía que ser perfecto. Uno tenía que conquistar su salvación. En nuestro nuevo pacto, Cristo conquistó la salvación. Y ahora Él no está condenándonos, Él está buscando perfeccionarnos. La intención de Dios en la iglesia, en este tiempo, es perfeccionarnos a usted y a mí. Él no está condenándolo. Y eso no quiere decir que no sepa lo que es bueno y lo que es malo. Y que no sepa que lo malo nos hace daño, si estamos hablando de eso. Pero la intención de Dios es llevarnos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso dejó el Señor a las autoridades, a los ministerios, los ministros del Señor. Tenemos la obligación de ayudarles a ustedes a llegar, a crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice también en ese mismo Efesios capítulo 4, para que nosotros ministremos, para que nosotros sirvamos, para que andemos en la obra del ministerio. ¿Por qué tengo que crecer hasta la medida de Cristo? Porque cuando crezco hasta la medida de Cristo, mis dones espirituales empiezan a funcionar y empiezan a ayudar a todos los demás. Puedo servir. Hoy estamos queriendo servir, pero Dios dice, crece. Y cuando crezcas, tu vida va a servir. Hoy estamos queriendo un cargo. El cargo va a venir cuando tú muestres, o sea, va a salir tu capacidad, va a salir aquello para lo cual Dios te dio. Pero cuando estés creciendo en el Señor, si no vamos a estar como Corinto, en un estado tan raro, hermanos. Ahí había los dones, las lenguas se manifestaban en las reuniones. Claro que lo hacían todo en desorden, como dice el capítulo 14. Pero parecía una iglesia con tanta vida. Pero en realidad no había vida. En realidad no había participación de Cristo ni del cuerpo de Cristo. O sea, ni de la iglesia, ni de lo que es Cristo. Porque tenemos que ser como Cristo. Y dice el versículo siguiente, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, anunciamos. Somos un anuncio de la obra de Cristo para toda esta creación. Si la creación entendiera, hermanos, si los hombres supieran lo que significa ser cristiano, ¿y por qué no pueden entenderlo? Por la debilidad de la iglesia. Porque sabe que una persona no se convierte cuando es convencida de que el evangelio es mejor. No, es cuando es convertida, cuando nace de nuevo, cuando tiene fe. Entonces nace de nuevo. De manera, dice que cualquiera que come este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sabe, hermano? Dios, esto que estamos hablando en esta mañana, no lo toma a la ligera. Él va a juzgar a cada uno de nosotros por su debilidad espiritual. Quizás estamos sufriendo muchas cosas y es ese tipo de juicio. No es un tipo de juicio que va a ser el juicio final. Es un tipo de juicio que te está mostrando, no estás bien. Yo quiero participar del cuerpo, pero mal. Como juicio. Bebo juicio. Por lo cual, este es el problema. Hay muchos enfermos y debilitados
entre vosotros y muchos duermen. Hay enfermos espiritualmente, hay débiles espiritualmente y hay dormidos espiritualmente. El Señor dijo, velad, y nosotros estamos. Espero que Dios esté hablando en esta mañana. Porque no veo en muchos casos fuerza espiritual. A veces, lamentablemente, yo tengo que confesarles que he estado mucho tiempo en debilidad espiritual, haciendo de este evangelio una cosa muy intelectual, pero poco poderosa, poco real. Pero todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar el camino, de crecer, en participar de Cristo, en participar de su cuerpo, en participar de la obra, en estar todos los días viviendo, sabiendo que yo estoy bien. Pero si yo estoy mal con otra persona, ¿sabe que a veces podemos decir que Dios es soberano y hace todo lo que quiere? Pero hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, del Padre Nuestro, todas las oraciones son interesantes, son peticiones para que Dios haga, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero hay una parte que como que es condicionada a nosotros. Cuando dice, perdóname, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos. En esa oración hay una parte que nosotros condicionamos a Dios. O sea, para hacerlo, Dios depende de nuestra reacción. Porque yo le estoy diciendo, perdóname de la misma manera que yo perdono. Y si usted lee capítulo 6 de Mateo, después del Padre Nuestro, dice, porque al finalizar, terminando ya todo, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Y luego dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aunque Cristo haya pagado por los pecados de nosotros. Pero si no nos perdonado, Dios está condicionado. Amén. Siempre hace Él lo bueno, lo que quiere, pero cuando se trata del perdón y cuando se trata de juzgar a otros, ahí es donde nosotros caemos y le atamos las manos a Dios. Y no le permitimos bendecirnos. Y no le permitimos fortalecernos. Por eso en el capítulo 1 del Sermón del Monte dice que habla de esa persona que se acuerda de que su hermano tiene algo contra él. Cuando está llevando su ofrenda al altar, dice, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano. Y habla de los pecados muy pequeños, que si tú los haces, vas a crecer hasta la medida de la estatura de Cristo. Pero si tú no los haces, te vas a quedar enano espiritual, débil espiritual, niño espiritual. Y habla de los pecados que hay de nuestras relaciones, de todos estos, empezando por el perdón, la envidia, las ofensas, todas esas cosas que deben ser resueltas. Número 1. Número 2, habla del adulterio del corazón y de la fornicación en el corazón. ¿Cuántos jóvenes están atados a la pornografía? ¿Cuántos jóvenes están en esa situación? Y no vas a poder crecer si no tratas. Y no solo. Lo bueno es que no vas, ¿sabe, hermano? Cuando tú vas a querer cambiar solo, te vas a topar con una pared. Tú le tienes que pedir ayuda al Señor. Y el Señor te va a ayudar. Porque solo es imposible. Y la tercera cosa, estos 3 mandamientos muy pequeños. El tercer mandamiento es tu hablar.
Tienes que tener una palabra sin engaño. Tienes que tener una palabra sincera siempre. Una palabra honesta. No que no puedes hacer chiste o una cosa. No estamos hablando de eso. Una palabra, cuando tú sí sea sí y cuando tú no sea no, dice la Biblia. 3 cosas que te hacen muy pequeño y débil, como los corintios, o que te permiten crecer para ser aquello que Dios ha proyectado para ti. Porque Dios tiene en nosotros, nos está mirando como producto terminado, y en esta sociedad vamos a ser muy importantes. Pero para eso necesitamos crecer en Cristo. Hay una labor para la iglesia que la iglesia no está haciendo porque está débil. Así como hay una labor para los hogares con sus hijos que no están haciendo los padres porque están en debilidad. Hay una labor entre esposo y esposa que están construyendo unidad, pero si no están en Cristo, si están débiles, lo único que están haciendo es deteriorar cada día más esa relación hasta que sea tarde y se rompe. Por eso hay muchos enfermos y debilitados. Y muchos duermen. Amén. Que esta palabra de la cena del Señor, y creo que ya me he pasado de tiempo, pero creo que he dicho todo lo que tenía que decir en esta mañana. Así que no se conforme con su debilidad espiritual. Hay un estado de fuerza espiritual, de gracia, de contentamiento, de todo, que está esperando por ti. Necesitas aprender a orar, pero primero arreglar estas cosas. Las primeras oraciones tienen que ser: Señor, ayúdame a salir de esta situación, ayúdame a salir de este vicio, ayúdame a salir de esta envidia que siento, ayúdame a salir de esta falta de perdón. Ese es lo primero. Y después son las oraciones que nos fortalecen y nos van a llevar a ser personas fuertes en el cuerpo de Cristo. Y los demás van a recibir nuestra ayuda. Pero si eres débil, los demás que recibían en Corinto, tropiezo. Hacían tropezar a los hermanos débiles. ¿Quieres ser de tropiezo o quieres ser de ayuda? Porque se puede hacer las dos cosas. Pero los que están de tropiezo, los que son de tropiezo, amados hermanos, hasta en una conversación puede ser de tropiezo. Jesús dijo: mejor les valiera ponerse una cuerda y atarse a una piedra de molino que hacer tropezar a estos pequeñitos que creen en mí. Es una predicación muy seria. Es una predicación muy importante, que no sea como otra más. Porque Dios está queriendo, está moviéndose en toda la tierra y está levantando una iglesia con poder. Hermanos, el infierno y la oscuridad está temblando. Nosotros necesitamos dejar de caminar en debilidad. Empecemos a caminar en poder. Ocupémonos. Aquí en otros versículos, en este Corintios dice: ocupémonos de nuestra salvación. El que cree estar firme, mire que no caiga. Aquí hay varios versículos que copié de esta misma. Miren lo que decía Pablo: y todo lo que hago por amor al Evangelio, para ser partícipe. Todo lo hago por amor del Evangelio. Él no estaba haciendo por otras razones, por amor del Evangelio. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, escuche esto, todos a la verdad corren, pero solo uno tiene el premio?
Corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos para obtener el premio. Y no hay mayor premio que andar en fortaleza espiritual, que poder ayudar a los que están a tu lado. El que está débil, en vez de ayudar a los demás, está haciendo, ay, ayúdame, cárgame, empujame. El que está fuerte se lleva a otros. Está fuerte, va hacia adelante. No es tropiezo. Pero nos está mostrando que tenemos que correr como para ganar el premio. ¿Cómo hace una persona para ganar en el estadio, para ganar en las Olimpiadas? Pone como prioridad. Se abstiene y empieza a entrenar y empieza a hacer, en lo espiritual empieza a orar, empieza a buscar. No está conforme cuando ve a alguien y como que esa persona no le cae bien, empieza a mirar su corazón. Señor, ¿por qué estoy mirándole a esa persona así? Yo debo mirar como tú la miras. ¿Y cómo mira Jesús a su iglesia? Con amor. Él está decidido a llevarnos a la medida de su Hijo. Amén. Dice, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, para nosotros una incorruptible. Corramos bien la carrera. Dice, entonces ya sea que comáis, miren, este es el otro capítulo, y bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hagámoslo todo. Entre ellos, no, de verdad, esta carne, aunque sea sacrificada a los ídolos y este sea un lugar de ídolos, pero es carne, está bien, es verdad. Pero ¿qué pasa con los demás, con los débiles en la fe que te están mirando? ¿Con qué amor estás haciéndolo? Porque claro, es rica la carne. Todo para la gloria de Dios. No hay motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Ni siquiera a los que están fuera. Así como también yo, dice, procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esa es la manera de vivir nuestra. Eso debe instalarse en nuestro ser. Si tenemos esperanza en la resurrección, si tenemos esperanza en una iglesia que no hemos visto, tristemente no han llegado a esa estatura, pero que veremos en nuestra generación. Estamos yendo para allá. No te quedes a un lado. Aquí habla de la libertad vuestra, no venga a ser tropezadero para los débiles. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y dice, y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando está débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, aún dice Pablo, miren, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Esta clase de compromiso tenía Pablo. Y en algunos momentos de nuestra vida es necesario que nos abstengamos de algunas cosas para no hacer tropezar. Que invirtamos nuestro tiempo en la oración, en la búsqueda. Que meditemos. No puede ser que yo tenga que un hermano mío me sea antipático. No puede ser. El problema no está en su forma de ser, porque todos tenemos muchos rastros de Adán. El problema está en tus propios ojos. Todavía Cristo lo está mirando ahí. Hermanos, esto es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se va a manifestar poderosa cuando nosotros dejemos la debilidad espiritual y nos empecemos a fortalecer en Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a ver, que ilumines nuestros ojos, que los ilumines, Padre bueno, para que podamos ver
para que podamos ver las posibilidades que hay. En el momento en que nos fortalecemos en ti, ayúdanos a ver. Unge nuestros ojos con colirio. Que no seamos como la iglesia de la Odisea, tibios, que decían, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Dios la veía como yo te veo como una persona impura, pobre, indigna. Padre, que nos veamos con tus ojos, que podamos todos los días beber de este nuevo pacto, donde vemos tu mirar hacia nosotros, donde nos sentimos limpios por la obra de tu Hijo. Y en esa limpieza empezamos a trabajar con nuestras imperfecciones. Padre bueno, que podamos verte a ti todos los días y poder participar y comer de ti, Señor, en el Espíritu. Y que podamos ver a nuestros hermanos en la iglesia y poder crecer para poder ayudarles, para ser una bendición y no un tropiezo. Una bendición y no un tropezadero para los débiles. Que nos propongamos que Cristo sea visto en nosotros. Que nos propongamos que los dones que nos has dado se activen para el bien de los demás, para el bien de los que me rodean. Señor, tú sabes que no podremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Que nosotros no podemos poder. Que nuestro poder es demasiado limitado, por eso acudimos a ti en esta mañana. Y te pedimos, creemos que podemos crecer. Creemos que podemos tener un mejor matrimonio. Creemos que podemos ser mejores padres. Creemos que podemos vivir en la vida con sabiduría, Señor. Y que podremos ser una luz para esta humanidad. Aún para los que dentro de la iglesia están en la oscuridad.